atemporal, de la cotidianidad a la no dualidad. Este podcast te propone analizar tu vida cotidiana desde la no dualidad, tus interpretaciones, tu herencia, tu rol de víctima y victimario. Te invitamos a escuchar cómo funciona la mente. Capítulo 2. ¿Qué son los dobles? Hola chicas, ¿cómo andan? Hola Paola, Vane, acá vamos por el podcast Hola. número 2. Quizás vamos a hablar un poco más de algunos conceptos y también, como siempre, contando, ¿no? Una anécdota sobre eso para que se pueda entender un poco mejor. Sí, hoy un poco la idea es contarles qué pasa con los dobles en el transgeneracional, en el árbol, y cómo influyen en nuestra vida, cómo influyen en nosotros y cómo creemos que decidimos cosas, que decidimos, por ejemplo, la pareja, cuando simplemente baja la información y atraemos a la persona perfecta. De nuestra mente se va a ir armando de que si, por ejemplo, en mi caso, yo soy doble de mi papá, quien fue mi primer pareja y padre de todos mis hijos, era doble de mi mamá, es decir, que para mi mente, lo que yo armé cuando formé familia fue una pareja igual que la de mi mamá y mi papá, nada más que yo como doble de mi papá atraje un doble de mi mamá. Claro. ¿Qué son los dobles? Porque si no, el oyente va a decir, sí. ¿qué son los dobles? ¿Son fotocopias nuestras? Justo iba a preguntar, Betty, eso, ¿qué son los dobles? ¿A qué te refieres con los dobles? Y mencionaste también el árbol transgeneracional, así que si puedes abundar en esos conceptos para los que nos están escuchando. Bueno, el árbol transgeneracional es una herramienta que nos permite ver cómo está conformado nuestro clan. Padres, madres, abuelos, bisabuelos, hijos, cantidad de hijos, fecha de nacimiento, fecha de muerte, profesiones, trabajos, enfermedades. Cuando hacemos el árbol transgeneracional y vamos volcando todos esos datos en él, vamos pudiendo visualizar de una manera concreta toda esta información que está en nosotros, en nuestra memoria consciente y también en el inconsciente, y de golpe lo podemos ver ahí dibujado y empezamos a ver, incluimos amantes, parejas anteriores, parejas posteriores, hijos no nacidos, abortos, y todo eso que permanecía muchas veces en el secreto o en la sombra del clan, aparece ahí y empieza a ayudarnos a comprender un montón de situaciones que armamos en el presente, en el hoy, con toda esa información con la que estamos construidos. Los dobles son ancestros o colaterales, porque también podemos ser dobles de hermanos y podemos ser dobles de padres, madres, abuelos, bisabuelos. Y para saber quiénes son nuestros dobles, hacemos un cálculo según la fecha de nacimiento. Podemos obtener esa información por la fecha de nacimiento, por el nombre, por el parecido físico o por enfermedades. Dicen quienes hacen todo este análisis y quienes escriben sobre el árbol transgeneracional que heredamos de manera particular estas memorias. Pero no es que heredamos solo las memorias de nuestros dobles, heredamos todo, toda la información. Pero nuestros dobles tenemos más afinidad, más resonancia, nos identificamos mucho más rápido, tendemos a repetir o tendemos a reparar o tendemos a polarizar experiencias que ellos vivieron. Claro, y a veces por esos dobles también salimos a buscar en la vida inconscientemente a esas personas. Y nos encontramos con dobles en la vida. Quizás me hice muy amiga de alguien y es doble de mi mamá, de mi papá, de una hermana, de un hermano, de un padre simbólico. Por eso está bueno poder analizar todo esto en el árbol. Es algo fácil, ¿no? Si es un doble por nombre, la gente que nos está escuchando va a decir, mira, la amiga del trabajo se llama así, como mi abuela. Eso, digamos, es fácil identificar. Y por fecha, bueno, es un cálculo, ¿no? Que hay que hacer. Es muy cómico porque a mí me fascina realmente todo lo que es el árbol transgeneracional y conozco gente y lo primero que le pregunto es, ¿qué día cumplí los años? Y entonces me preguntan, ¿qué? ¿Por el signo? ¿Qué? ¿Porque soy Piscis o soy Acuario? No.
Quiero saber quién sos en mi árbol. Tal cual. A mí me pasa lo mismo. Ya la gente enseguida te dice por el signo, pero uno ya Claro, no. Quiero saber quién sos en mi árbol. Quiero exacto, saber quién sos para mi mente. exacto. Porque Y qué más bueno allá, que dices eso para la mente. A mí esto de hacer los dobles y el árbol transgeneracional, le sigo huyendo. Estudiando psicología, cuando fui a hacer el examen, en la parte que no pasé fue la del árbol. Así que yo me lo vengo trayendo, siendo doble de mis padres y de mi hermano. Otra historia. Pero Betty, mencionaste repetir la polaridad y un poco para explicar, así que estamos empezando y hablando de conceptos. ¿A qué te refieres con eso? bien, por ejemplo, yo soy doble de mi papá y mi primer pareja, que padre de mis hijos, es doble de mi mamá. Después de 29 años, 30 años de estar juntos, cuando yo tenía 52 años, nos separamos, nos divorciamos. En el primer momento yo no estaba en este camino de sanación, no estaba analizando mi vida con todas estas herramientas que tengo hoy, buscaba excusas en el mundo, ¿no? Me separé porque estaba cansada, me separé porque estaba saturada, me separé porque ya no lo quería, me separé. Cuando yo empiezo a analizar el árbol transgeneracional y veo que a los 52 años exactamente es la edad que mi papá se va de mi casa, es como cuando vos decís, pero no decidimos absolutamente nada. Eso es una copia, así como mi papá se fue de la casa, del pueblo, yo también hice exactamente lo mismo. Y a esa misma edad, su papá, es decir, mi abuelo, murió. Entonces, mi papá, que era doble de su papá por nombre, se llamaban exactamente igual, mi papá, en vez de morir, se va de la casa. No repite, repara. Y yo repito, a esa edad me voy de la casa igual que mi papá. Aclaremos que reparar tampoco es sanarlo, ¿no? No, 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 no. Para la mente que está en modo automático, ¿no? Busca la supervivencia, busca el mal menor. Para la mente fue un mal mayor que haya muerto ese abuelo y un mal menor irse. Entonces Exacto. repara yéndose, pero no muriendo. Y otras coincidencias, ¿no? Porque mi papá, cuando su papá muere, tenía 12 años. Cuando yo me separo con 52 años, mi hija más chiquita tenía 12 años. El que era en ese momento el papá de mi hija, mi compañero en ese momento, cuando él tenía 12 años, muere su papá. Digo eso también, cómo atraemos árboles, espejos o árboles con los que nos complementamos o árboles con los que resonamos porque vivimos historias de vida similares. Por eso nos atraemos, por eso es perfecto, es el perfecto padre de mis hijos, porque era el perfecto estado mental de él y mío cuando nos conocimos y por eso resonamos y por eso estuvimos juntos y por eso tuvimos 5 hijos. ¿Y Soy había doble. coincidencias? Por ejemplo, vos decís, bueno, yo soy doble de mi papá y mi expareja es doble de mi mamá. ¿Y había coincidencias de maneras de tu mamá que las tenía él también? Sí, mira, primero para mi mamá, él era un hombre muy bueno y yo era una mujer muy difícil. Era difícil como ella juzgaba a mi papá, que era difícil, ¿no? Y ella se veía como la buena. Mi mamá siempre me rechazó por el aspecto físico, si estaba gorda, si no me vestía como a ella le gustaba que me vistiera, con el estilo de ropa que ella creía que debía usar una mujer. Y yo siempre me sentí muy juzgada y muy desvalorizada también por mi pareja en el aspecto físico. Mi mamá me cuestionaba la forma de hablar y me decía directamente, sos verborrágica y hablas como tu papá. Y mi pareja me decía, por ejemplo, no me hables de esa manera, no te hagas la maestra conmigo. O sea, era tener a mi mamá de pareja, ¿no? Está bueno, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que le va cayendo esta información y dice, mira, no solamente atraigo al doble, sino que muchas veces están esas similitudes que fueron juzgadas y yo vuelvo a traer la misma escena a mi vida
pero ahora ya no es mi mamá, es mi pareja, mi amigo, mi amiga, mi jefe. Claro, con respecto a eso, por ejemplo, fui docente, maestra de primaria, y mi primer directora fue a una mujer que yo, digo, realmente me acompañó, me valoró, me enseñó, me dijo todo lo bueno que hacía, me dijo cómo podía mejorar. Era estricta, pero siempre rescataba cosas positivas de mí y me decía, mirá qué bueno que sos haciendo esto, mirá qué bueno que sos haciendo lo otro, o ponerle, yo le decía, ¿por qué me cambiás tanto de grado? ¿Por qué este año estoy en sexto y de pronto me mandás a primer grado? Y me decía, porque sos capaz, porque sos una persona muy versátil que puede trabajar con cualquier grupo de niños. Esa directora era doble de mi mamá. Fue como atraer, pero un modelo reparado de madre, que en realidad lo que yo buscaba, como todo niño, para sobrevivir, es la aceptación de nuestra mamá, la mirada de aceptación y de aprobación, ¿no? De protección. De protección. Traducido en mi caso, con todo eso es para mí, bueno, eso significa que me aman. Si me miran, si me aceptan, si me protegen, significa que me aman. Y atraje que durante más de 15, 16 años, esa directora fuera como esa madre que sí yo sentí que me valoró, que me aceptó. Que vos hubieses querido tener. Exactamente. Doble de esa madre, pero con lo que querías que tu madre hiciera. Exacto. Está bueno en hacer hincapié en esto que vos decías, Pao, que reparar no es sanar, porque si bien reparé, yo vivía pendiente de la aprobación de esta directora. No es que yo era una mujer que me sentía plena, libre, feliz. No, yo necesitaba agradarle permanentemente, necesitaba que me aprobara permanentemente. Claro, porque el vínculo es desde la carencia, desde lo que juzgué que no tuve. Tal cual. Entonces, por eso está bueno aclarar que reparar no es sanar, porque voy a seguir buscando todo el tiempo, o sea, ¿eso cuánto me va a durar? Y yo el otro día lo mismo, y el día que no lo logro, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento? Esta herramienta es tan buenísima, un poco lo que habíamos hablado la vez pasada con el rechazo. Estás buscando, qué ejemplo maravilloso este de tu mamá y de tu jefa, porque ahí se ven lo que decías, lo de reparar y la polaridad de cómo esta te daba lo que tú estabas buscando de tu mamá. Pero como dice Pau, ¿hasta cuándo, no? Y lo interesante de que esto empieza a ser un mecanismo que se hace muy inconscientemente, humanamente estamos buscando conexión. Estamos buscando o nos protegemos o nuestro sistema nervioso no está creado para, o buscamos una conexión como mamíferos para poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder vivir. Tenemos una biología para sobrevivir. Y ver cómo con estas herramientas puedes ver todo. Puedes ver, estamos haciendo un chiste de, oh, mira cómo tu mamá te hablaba o cómo tu ex esposo te hablaba. Con estas herramientas, viéndolo de, no, esto es matemático. Mira cómo viene pasando. Y no solamente es matemático, sino que es biológico. Estamos buscando conectar. Y buscamos conexión o protección. Y toda esta información viene bajando, como decías, que tú abres el árbol transgeneracional o buscas información y desde ahí miras a la persona con toda esa información que nos lo explica la neurobiología, que nos explica la biología. Toda esta información está celularmente en nuestro ADN. La epigenética explica un estudio que se hizo con unas ratas en donde se electrocutaban las ratas después que olían un olor a cerezo. Tenían este spray de olor de cerezo, de perfume, y las electrocutaban. Los hijos de esas ratas, sin tener la experiencia de ser electrocutados, cuando olían el mismo perfume, reaccionaba su cuerpo como si estuviesen siendo electrocutados. Y esto seguía pasando transgeneracionalmente. Siguió pasando la reacción ante el olor que quedó registrado celularmente en estas ratas hasta 5 generaciones más abajo. O sea, si estamos hablando de ratas que tuvieron una experiencia y siguieron reaccionando, sus crías siguieron reaccionando de la misma manera que la mamá que sí lo experimentó y el papá que también lo experimentó, imagínate la cantidad de reacciones que tenemos nosotras cuando le metemos también la interpretación, que después hablaremos de eso. Pero es algo que sucede a nivel biológico. A nivel biológico andamos por el mundo con un sistema nervioso que nos dice, sí,
me puedo acercar, no, esto es peligroso, pero eso viene con la información de más arriba de lo que se creyeron nuestros antepasados. En psicología decimos que cuando hay un trauma, cuando hay algo traumático que sucede, se queda no solamente lo que sucedió, sino la interpretación de lo que sucedió, de lo que nos estaban haciendo. Se quedan los olores, las sensaciones, los sabores, todo se queda, todo lo que se registró, el cerebro registró en ese momento, se queda. Y eso es lo que se va pasando. Por eso me parece maravilloso estas conversaciones y de hablar de los conceptos y de hablar del árbol transgeneracional, porque estamos hablando de sanar, y sanar es no solamente poder ver las situaciones de otra manera para tener paz, pero también estamos cambiando nuestra biología, porque una vez que uno entiende qué fue lo que sucedió, no solamente desbloqueas la memoria, ves la ilusión, y al ver la ilusión, lo que Betty estaba diciendo, ¿no? Me busqué una pareja doble de mi mamá, y con Pau que estábamos hablando de esto, de las similitudes, hasta en forma de hablar, en forma de todo eso que mencionaste. Así que es algo que viene no solamente de la mente, pero el cuerpo también viene con la información. Está bueno invitar, ¿no?, a quienes nos están escuchando, que a medida que vamos contando puedan reflexionar sobre esto y puedan preguntarse qué repiten, qué reparan, qué polarizan. Si hablamos de polarización, ¿de qué estamos hablando para la gente que nos escucha? Por ejemplo, mi bisabuelo, por parte de la rama materna, era un hombre muy tranquilo, muy bueno, de un carácter muy suave. Pero mi abuela sufrió la desprotección dentro del grupo familiar, siendo abusada dentro del grupo familiar. Entonces ella, cuando atrae a su macho, atrae un macho violento. Es decir, ella no repite ni repara, polariza. Su mente dijo, si es así, tranquilo, de carácter amable, que no defiende porque le falta violencia, pues bueno, será que es necesario atraer a alguien que sí pueda manifestar violencia, y entonces de esa forma yo voy a poder vivir más segura y mis crías van a poder vivir más seguras. Eso sería una polarización. Atraigo al perfecto polo opuesto de eso que juzgué. A mí me pasó que fui abusada porque no me defendieron, no me protegieron. Atraigo el polo opuesto. Exacto. Por ahí, quien nos escucha puede pensar, bueno, pero ¿para qué te sirve saber todo eso? ¿Qué haces con todo esto de que sí, tu mamá te rechazaba por cómo hablaba, de tu ex esposo también te cuestionaba tu forma de hablar? Pero ¿para qué te sirve todo eso? ¿Para qué toda esa información? ¿Para seguir siendo víctima? Ay, mi mamá no me criticaba cómo hablaba. Ay, mi ex esposo me criticaba cómo hablaba. Entonces, ahí es cuando empieza una tarea de investigación, ¿no? Porque en este camino de no dualidad no hay víctimas y tampoco hay victimarios. Y empezar a tratar de comprender por qué para mi mamá era importante no ser verborrágico, no hablar con claridad, no hablar de más. Mi mamá era una persona de un perfil muy bajo, al contrario, evitaba el conflicto, evitaba el discutir, el hablar. Y ahí ella copió a su mamá. Su mamá también era una persona callada, que evitaba el conflicto, pero a cambio, ¿qué obtenía mi abuela? La protección del macho. O sea, si yo no me opongo, si yo no hablo, si yo no digo, si yo me callo todo esto, con lo que no estoy de acuerdo, con lo que no quiero esto que está pasando en mi vida, no lo hago enojar y de esa manera mantengo la protección del macho. Mi mamá copia igual y dice, obviamente, no es que lograron la protección del macho. Mi abuela era violentada por su esposo, era engañada. O sea, mi abuelo era infiel, mi abuelo la desvalorizaba porque era analfabeta. Era una protección hacia la fuera de la familia, pero adentro de la familia el que lo atacaba era el mismo compañero. Pero para su mente ese mal era mucho menor que si el mal viniera de la afuera. Afuera había mucho más peligro, entonces yo necesitaba estar protegida. Exacto. Y si él es así de violento acá adentro, contra ese afuera me va a poder proteger. Exacto. Mi mamá, ¿qué hace? Atrae un macho
que sí hablaba mucho, que no era violento físico, o sea, no pegaba, pero sí le mostraba que era ignorante en muchos temas, como que él siempre sabía más, ¿no? La desvalorizaba desde el lugar Intelectualmente, intelectual. exacto. Al igual que mi abuela, ¿no? Mi mamá hereda. Y oh, qué casualidad, después yo soy maestra. Eso sería una reparación. Para reparar todo lo que se sufrió por la ignorancia, bueno, yo voy a ser maestra y me voy a dedicar a enseñar. Es como decirle, a destiempo voy a enseñarle a estas mujeres todo lo que debieran haber sabido, desde leer y escribir. Mi mamá atrae el macho que habla, verborrágico, que sabe, pero que no es violento, que tiene un trato amoroso en lo físico. Sí es descalificador y violento, digamos, en lo verbal. Y yo después me polarizo hablando. Yo hablo mucho, digo mucho lo que pienso, y por eso teníamos las discusiones y los enfrentamientos con mi expareja. No me hables así, no me lo digas de esa manera. Yo siempre queriendo demostrar que sabía más, que tenía más estudios, que tenía más preparación, cuando en realidad, pues decís, bueno, pero en todo este hilo que venimos analizando y viendo, ¿alguien venía sanando algo? No, eran solamente exteriorizaciones de distintos agujeros. Por ejemplo, Repeticiones, reparaciones, polarizaciones. pero el agujero seguía ahí intacto. El agujero es eso que necesitamos llenar y creemos dualmente que por hacer acciones en el mundo vamos a llenar esos agujeros. Entonces, si yo me siento un ignorante y necesito llenar el agujero de sentirme desvalorizada por ignorante, o lo quiero tapar estudiando, haciendo carreras, teniendo títulos, cada árbol ve cómo lo va haciendo, ¿no? Pero sigue intacto la creencia de que hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe. Porque dualmente eso así funciona en el mundo. Pero en la unicidad que somos, no hay nada que saber, porque somos la sabiduría. No hay nada que enseñar ni hay nada que aprender. En la esencia que somos. En la unicidad que somos. Claro, está bueno esto que decís porque en la dualidad, lo dual es una cosa o es otra, hay buenos y hay malos, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay sometedores y sometidos. Ignorantes, ¿no? Y sabios, violentos y tranquilos, y así suma toda todo lo dual. Y la idea de estos podcasts es que nos podamos parar en algo que no tenga que ver con lo que se juzgó. Algo está juzgado de bueno o malo. Bueno, con eso nos tenemos que meter, con esa dualidad, para llevar y entender que en realidad no existe lo bueno y lo malo, sino que fue interpretado por la información que cada uno traía de su clan, de su árbol. Exactamente. Eso, no se trata de buscar ni culpables ni salvadores dentro de los árboles. Se trata de comprender para qué se actuó así, porque en realidad se estaba buscando la supervivencia, porque en realidad se estaba tratando de tapar un agujero, el agujero del abandono, el del amor, el de la valoración, el de la aceptación, los agujeros, los famosos agujeros. Y en el camino de la no dualidad es una permanente corroboración de que el agujero no existe. Eso es lo maravilloso. El agujero no existe, está solo en nuestra mente. Bueno, invitamos a quienes quieran hacer sesiones personales que se contacten con nosotras y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, espero que les haya gustado. No nos vemos, Bye. Nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima vez. Soy Paola Triñanes y me puedes buscar en Instagram como @PaolaTrinanesBio. Soy Bettina Policastro y me puedes buscar en Instagram como @Bettina Policastro. Mi nombre es Vanessa María Cintrón y me puedes encontrar en Instagram en @Vanessa María Cintrón.